Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos conectamos. Para saber si estoy conectado, escriban algo por ahí. Vi algo de la hermana Yenis. Que el Señor les bendiga mucho, esperando que hayan tenido un hermoso día y una buena semana, a pesar de esta pandemia, a pesar de los problemas, que el Señor nos haya bendecido grandemente. No veo ni un escrito por ahí. Avísenme si me están viendo, si estoy conectado. Amén. Amén. No escucho nada y no veo nada. Hermanos, bueno, después se conectarán. Amén, ya, gracias. Ahí vi un apruebo, un dedito para arriba. Amén, gracias, hermano, hermana. Vamos a comenzar orando. Ponernos delante de nuestro amado Señor. Padre eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en su santa presencia, Señor, pidiéndole y rogándole, Señor, que nos limpie de todo pecado, Señor, de toda cosa que haya ofendido su santidad, Señor, para que mi oración, mi plegaria, mi obediencia y el culto que queremos hacer no tenga tropiezo ante su santa presencia, Señor, porque hemos pecado, Señor, porque ha habido momentos en que hemos violado su ley, momentos en que hemos blasfemado, momentos en que hemos actuado bajo el dominio de la carne, Señor. Le pedimos y rogamos, Señor, que por amor a Cristo perdone y nos limpie de toda maldad, Señor, para que esta oración y este culto puedan ser, Señor, olor agradable ante su santa presencia, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos que se van a conectar, los que se están conectando y los que después van a oír este sermón, este culto, Señor. Le pedimos y rogamos que los bendiga cada uno, Señor, y oramos, Señor, por los parientes de los hermanos que han escrito, Señor, parientes y amigos que están siendo contagiados, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda llevar, los hermanos lleven su palabra a estas familias, Señor, palabra de consuelo. Oramos por todos los familiares de los que han muerto por el contagio, Señor, que su palabra pueda llegar a ellos, Señor, por medio de algún hijo suyo y hermano nuestro, para la gloria de su nombre. Oramos, Señor, también por nuestras iglesias, Señor, por la iglesia de Cristo, que va a crecer en obediencia a Cristo, para crecer espiritualmente, Señor. Que pueda cada día crecer en fidelidad y amor a Cristo, obedeciendo su santa palabra, Señor. Oramos también, Señor, por las autoridades políticas de presidentes, ministros, senadores, diputados, gobernadores, intendentes, alcaldes, que usted, Señor, pueda bendecir a cada una de las autoridades y que la iglesia toda pueda llevar el mensaje a cada una de las autoridades, porque ellos también necesitan oír de que solo en Cristo hay salvación. Pedimos y rogamos, Señor, también por las autoridades sanitarias que se exponen a esta pandemia, Señor, sobre todo el personal sanitario, médicos, enfermeros y personal auxiliar, Señor, en centros clínicos y hospitales y consultorios. Pedimos que usted los bendiga, Señor, que usted pueda bendecir a sus familias también, Señor, y que pueda llegar también la palabra de consuelo a ellos, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, le damos gracias por esta posibilidad de hacer el culto online y poder comunicar y poder gozarnos con usted y en su santa palabra. Todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a los avisos que ustedes ya conocen.
para recordarles lo siguiente: lea y estudie y obedezca su Biblia para que se alimente y crezca espiritualmente. Ore por los hermanos y los enemigos, por los contagiados, por el personal sanitario que está luchando contra esta pandemia. También predique el Evangelio en toda oportunidad que cada uno de nosotros tenga. Y recordarles que el viernes 20 horas que hay un estudio de Romanos, domingo a las 18 horas un estudio de Génesis y lunes 20 horas el Instituto Bíblico Berea. Quiero leerles dos versículos de Números 18. Vayamos a Antiguo Testamento, Números, capítulo 18, versículos 25 y 26. Y dice así: en el nombre del Señor, y habló a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Encontré interesante este pasaje, porque en Israel todos diezmaban, incluso los levitas y los sacerdotes, que recibían los diezmos de toda la nación. Recordemos que era una nación teocrática antes de los reyes. Entonces, los diezmos era para mantener el templo, los levitas, los sacerdotes, su familia, o sea, era el Estado. Pero dice, los levitas también de lo que reciben tienen que diezmar. Es decir, nadie se escapa. Y hoy día no debería ser distinto. Un pastor que recibe los diezmos también debería diezmar. Que reciba todos los diezmos, que recibe un sueldo por el hecho de ser pastor, él también tiene la obligación, por amor a Cristo, de ofrendar o diezmar, dicen algunos. Encontré muy interesante para que entendamos de que la ofrenda, cualquiera que ésta sea, es una alabanza para Dios. Es un modo de alabar y glorificar a Dios. Entonces, amén. Amén. Digan amén. Bien, hermanos. Hoy día vamos a estar en Efesios 1:4. Si hay algo hay un tema difícil, polémico en la iglesia, es la cuestión de la elección. Dios elige, Dios predestina. Entonces unos dicen, no, eso es falta de amor. Y otros dicen la soberanía, etcétera, etcétera. Es un tema difícil de predicar y difícil de tragar también. Porque yo estuve examinando la Escritura y ahí me sorprendí también porque hay cosas ahí que, habiéndole leído, no le tomé todo el peso y el significado. Pero vamos a comenzar introduciéndonos con un versículo que está en Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Vamos a orar antes de leer el versículo. Padre eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por la bendición de poder exponer su palabra, y yo ruego que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de los que van a oír y en el mío, Señor, para que esta palabra pueda dar fruto para su gloria, Señor. Quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo
ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí cerramos con el versículo. El autor de la carta a los hebreos, recordemos que es una carta dirigida a judíos cristianos que estaban en una situación de persecución. El autor amonesta a estos cristianos por una cosa muy concreta y muy precisa: su falta de crecimiento espiritual. Espiritualmente eran niños, a pesar de que ellos llevan bastante tiempo, y se los dice: ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía son niños, que todavía necesitaban la leche espiritual. ¿A qué se refiere a la leche espiritual? En Pedro habla de la leche espiritual, la leche no adulterada, y habla de la palabra. Pero en este contexto está hablando de leche espiritual, que significa los conceptos básicos del Evangelio sin una profundidad mayor en el Evangelio. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de profundizar el Evangelio? De ir a la Biblia, de conocer. No del deseo de ser erudito, eso es carnal. No del deseo de la curiosidad, conocer qué dice la Biblia, no. Sino surge de la obediencia a aquel poco o mucho que se sabe del Evangelio. Porque por la obediencia tenemos la experiencia de Cristo que nos lleva a la necesidad de profundizar, buscarlo, conocerlo, leer, estudiar, etc. Esto es la obediencia, lo que nos lleva a sentir esa necesidad de conocer más profundamente el Evangelio. El conocimiento superficial nos hace inexpertos en la palabra de justicia. Está hablando de la palabra de Dios. Y no está hablando de falta de erudición, sino que por obediencia aprender a ejercitar mis sentidos, mi ver, mi inteligencia, etc. Ejercitar los sentidos en reconocer lo que es bueno y lo que es malo, lo santo y lo profano, lo de Dios y lo del mundo. Cuando yo estoy conociendo eso, esto me impulsa a profundizar el conocimiento de Cristo, las Escrituras, y que crece con mayor obediencia. Son dos cosas comunes. Una, las Escrituras, y la obediencia a ellas. Eso es lo que nos hace crecer. ¿Y qué había sucedido con estos cristianos judíos? Había sucedido que se habían quedado ahí nomás. Entonces ya estaban en crisis espirituales. Estaban todavía con los rudimentos, las cosas básicas. Bueno, ese mayor conocimiento es lo que el autor del libro de Hebreos llama alimento sólido. ¿Cómo llamamos nosotros? O se dice comúnmente el alimento sólido. ¿Sabe cómo lo llamamos? Doctrina. El Evangelio de Cristo se profundiza con doctrina. Hermanos, si alguien le dice la doctrina no es importante, solo el amor, escape. No lo oiga más. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es doctrina. ¿Qué significa? Enseñanza. Eso significa doctrina, enseñanza. Y el Evangelio, ¿qué nos enseña? A ser salvos por fe. Entonces, el Evangelio de Cristo se profundiza con doctrina para que nuestra persona
nuestra alma, cuerpo y espíritu se ancle fielmente a Cristo y seamos testimonios fieles de nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero en general, en la iglesia, cuando se habla de doctrina, se piensa en seminario, instituto bíblico, en qué cosa, en erudición, universidad cristiana, así ya el sumum. No. Pero la doctrina está en la Biblia, hermanos, a lo largo de todos los escritos que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas están dirigidas a iglesias con hermanos no tan diferentes como nosotros. O piensa que los hermanos de Colosa, los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Corintios, los hermanos de Efesios, los hermanos de eran unos cabezones eruditos, ¿no? Tienen muchos de los mismos problemas que tenemos nosotros. ¿Y nosotros cómo los afrontamos? Vamos a las cartas, porque ahí el apóstol Pablo y los otros escritores nos dan luz de cómo afrontar los problemas de la vida cristiana y de la iglesia. Esas cartas no iban dirigidas, como dije, a eruditos, a institutos o a pastores eruditos, sino a la iglesia toda. La doctrina es enseñanza a toda la iglesia. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, escribe siempre de una manera bien marcada. La primera parte de la carta da la base teológica o doctrinal del problema que quiere hablar. Y la segunda parte da la práctica. Cómo debemos vivir el cristianismo de acuerdo a las enseñanzas doctrinales o teológicas que ha dado al inicio. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ha declarado que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo estamos completos. Eso es lo que quiere decir. Y después, eso está en el capítulo 3, que se habló la vez pasada. Y después, ¿qué dice? Que todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿para quién son? Para los elegidos. La palabra tabú casi. Para sus elegidos. ¿Cuándo los eligió? Antes de la fundación del mundo. Esta enseñanza de la elección está a lo largo de toda la Escritura, hermano. No es una invención calvinista del apóstol Pablo. Está a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta enseñanza sobre la elección de Dios para salvar es alimento sólido. Debemos comenzar en las predicaciones alimentarnos de alimento sólido. Y ustedes deben acostumbrar el oído, abrir el alma y el cerebro para captar y apropiarse de estas verdades. ¿Por qué? Para que nos ayude a conocer y a discernir sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Evangelio y crecer espiritualmente. Entonces el título de este sermón va a ser Elegidos para Santidad. Muy corto, muy simple. Y vamos a ir a Efesios 1:4. Dice así. Y comienzo a leer del 3 y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, y aquí está el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Se fijan? Entonces el versículo se puede dividir en 3 partes. Dios en Cristo elige a los que salvará. Y esa es la primera parte. La segunda parte, el momento de la elección antes de la fundación del mundo. En teología le llaman la eternidad pasada. Y el tercer punto, propósito, para santidad
y estar sin mancha o sin pecado ante Dios en la eternidad futura. Antes de pasar al primer punto, tengo que decirle que llegué solo al primer punto. ¿Por qué? Porque hay mucho material, mucho que explicar, porque no es un tema fácil, porque estuve leyendo muchos argumentos en contra, muchos argumentos en contra, pero esos argumentos en contra toman 2 versículos y no me di cuenta que no toman en cuenta o no afrontan una serie de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan de que Dios elige. Entonces dije yo, vamos a hincarle el diente a este tema para que quede claro dentro de los límites de lo que es el tiempo de la predicación. Y si ustedes quieren tomar nota de los versículos y después hacer su propio estudio personal, amén. Entonces, el primer punto es Dios elige. Y voy a comenzar con Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire qué sencillo. Pero voy a hacerle una pregunta. ¿Hubo algo que obligó a Dios a crear el cielo y la tierra? ¿No? No, parece que no. ¿Hubo alguien que aconsejó a Dios a crear todo? No. ¿Dios tiene que dar explicaciones a su creación del por qué la creó? No. Desde luego que no. Entonces, este primer versículo, ¿qué nos está demostrando? Que Dios decide por sí mismo. Y comienza sin explicar su existencia. Simplemente lo da por hecho. Dios creó los principios, los cielos y la tierra. Punto. Eso habla de soberanía, eso habla de autonomía, eso habla de que no depende de su creación, es omnipotente, es súper inteligente, creativo, sabio, está lleno de amor y fiel a su palabra. Es solo en la primera parte. Todo lo que Dios creó, ¿cómo lo creó? Sea esto y fue. Sea la luz, sea el hombre, sea las plantas, sea el animal. Y fue. No había nadie soplándole, como se dice ahí vulgarmente. Entonces, desde la creación, incluso después de la caída del hombre, Dios dirige, guía, enjuicia, condena, bendice su creación según sus propósitos. Y Él elige soberanamente los salvos y los no salvos, siempre según sus propósitos. Vamos a ir a leer varios versículos. Génesis 6.8. Dice, está hablando del diluvio, lo que va a hacer Dios, y de Noé dice esto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí preguntémonos, hermano, la gracia que había en Noé, ¿le fue dada por quién? ¿No era más inteligente, más santo, más que todo el resto de los hombres? Él y su familia nomás eran lo... ¿No? Esa gracia le dio Dios. Dios puso esa gracia. ¿Para qué? Para salvarlo a él y su familia y asegurar la reproducción y poblar la tierra nuevamente, después del diluvio. Nos cuesta pensar eso. Pensamos de que Noé tenía algo especial. ¿Hay alguno aquí que haya tenido algo especial para que Dios dijera, voy a tener que salvarlo? Mira cómo es ese hombre, esa mujer. Todos sabemos que no. Génesis 12, 1-2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Dios dice a Abraham, Dios llama a Abraham. ¿Por qué lo llamó? Porque así le pareció a Dios nomás. ¿Y por qué lo bendice? No dice ninguna razón. Dice, yo te bendeciré, te engrandeceré, y haré de ti una nación grande. Porque simplemente Dios decidió llamar a un pagano, y Dios decide bendecirlo para a través de su descendencia formar un pueblo para él. Hubo alguien que aconsejó a Dios, mira, toma este Abraham es buena persona. O vio tal bondad, tal de Abraham que dijo, este el que andaba buscando, ¿no? El texto me dice, Dios llamó y Dios decidió bendecirlo. Deuteronomio 7:6, respecto a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice más adelante, yo no te escogí porque eres más grande, tú eres el más ínfimo de los pueblos de la tierra. Se fijan, Dios decide, Dios elige, y esa es la pauta del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Dios eligió un pueblo, entre muchos pueblos podría haber sido los sumerios, Babilonia, los egipcios, o quizás cuánto pueblo más que existía en aquel tiempo que no tenemos idea o poca idea. Dios eligió una persona para formar su pueblo. Éxodo 33:19. Aquí viene la declaración de soberanía de Dios. Dice, Moisés le pide a Jehová que quiere ver su gloria. Y Dios le dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjense que aquí hay tres cosas. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Qué es la gloria de Dios? La suma o la síntesis de todo lo bueno que es Dios. Esa es la gloria de Dios. Y es una gloria refulgente. Entonces yo la voy a hacer pasar delante de ti. Y después dice, proclamaré el nombre de Jehová. Un momento. ¿Quién está pasando delante y mostrar su gloria? Jehová. ¿Por qué dice, proclamaré el nombre de Jehová? Aquí hay otra persona, ¿cierto? Bueno, sí, precisamente. Pues está el Hijo y el Padre. Delante, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, yo decido con quién tener misericordia y con quién no tenerla. Mucha gente, incluso gente que conoce más Biblia que nosotros, que a mí, le da otro sentido a esto. No, que esto tiene otro sentido. ¿Qué sentido? Se dan vueltas y vueltas con las palabras en hebreo, y es que está diciendo otra cosa. Al final llegan ahí ya mismo. Pero bueno. Entonces, Dios tiene misericordia de quien quiere. Y vamos a ver, en Lucas 1:28 dice, y ahí está el encuentro de María con el ángel que le hace el anuncio de que va a tener un hijo, que es el Hijo de Dios. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba y dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, no todas las mujeres. Esa parte es católica. Fíjese, dice, salve, muy favorecida. ¿Quién la favorece?
Dios. ¿Por qué la favoreció? ¿Acaso en Israel, en Nazaret o en cualquier parte de Israel no habían mujeres devotas? Seguramente había muchas. Pero Dios decidió por María. El Señor es contigo, o sea, el Adonai es contigo. Tú eres bendita entre las mujeres, cualquier mujer de todo el planeta. La más bendecida en ese momento. Entonces se fija, Dios favoreció a María. ¿Por qué? Porque así le pareció a él. Juan 15, 16, le dice el Señor Jesús a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Claramente les dice: ustedes no me eligieron a mí, porque ustedes no tienen esa capacidad. Yo los elegí a ustedes para que ustedes lleven fruto. Es decir, ¿qué es lo que es fruto? Lleven testimonio de Dios en sus vidas ante el mundo. Fruto de santidad, fruto de amor, fruto de salvación, etc. Entonces, el Señor Jesús eligió a sus discípulos. Recordemos, por ejemplo, en Juan 6, cuando dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Dije, no, eso no, ¿qué está hablando? Nos vamos. ¿Y cuántos quedaron? ¿Y qué les dijo a los discípulos? A los que se quedaron: qué bueno que se quedaron ustedes. ¿No? ¿Y ustedes? ¿Por qué no se han ido? ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Cuál fue la respuesta de todos por boca de Pedro? ¿Dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se fijan? Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La salvación, la venida del Mesías, Dios, la Trinidad, la planificó antes de la fundación del mundo. Yo me estoy imaginando así: no, ¿cómo es eso? Sí, entonces, si Dios sabía todo, ¿por qué? ¿Por qué permitió el pecado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué estamos sufriendo? Yo estoy escuchando los reclamos. Yo, a los que reclaman, yo les digo: toma una Biblia, hínquese y pídale explicaciones a Dios. Porque yo tampoco lo sé. Yo puedo decirle lo que dice la Biblia. Entonces, el Mesías y el plan de salvación fue programado y designado antes de la fundación del mundo. Ahora viene una pregunta. Si Dios decide todo, la pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Si Dios decide, ¿qué culpa tiene el hombre? La culpa del ser humano. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué inculpa a Dios? Dice en Romanos. Y le voy a explicar por qué. La culpa del ser humano es decidir conscientemente rechazar a Dios, a Cristo y al Evangelio, sabiendo que Dios existe. Puede darse toda la explicación. Dios lo inventó el hombre, como dijo el Sigmund Freud. Otros dijeron que Dios es una categoría de la imaginación humana. Cualquier cosa, no importa. Pero el Dios de la Biblia es rechazado. Y se lo voy a mostrar en un solo ejemplo. Usted vaya a las estadísticas, a las noticias. ¿Cuál es la religión más perseguida en el mundo, en Oriente y en Occidente? No es el budismo,
ni siquiera es el Islam, es el cristianismo. El cristianismo. El libro más prohibido, la Biblia. En Oriente y en Occidente. Entonces, el hombre conscientemente rechaza a Dios, a Cristo y el Evangelio. Romanos 1, permítame. Romanos 1, 21, 23, cuando dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando el hombre comienza a adorar criaturas o cosas, se degrada a sí mismo. Se identifica con aquella cosa, con lo creado, que puede ser otro hombre. La dignidad del ser humano, ¿dónde está? En la adoración a Dios, porque nos estamos identificando con el Supremo, nuestro Creador, sin dejar de ser criatura. Entonces, y esa condición es después de la caída, después de la desobediencia, de que entró el pecado, entró la muerte, y lo que lleva al apóstol Pablo a tomar un salmo, y lo leemos, solo un pedacito, el inicio, Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa es otra de las cosas que es intolerable para mucha gente, incluso para cristianos. Pero esto está aquí. Cuando dice en Génesis 6, y todo el pensamiento del hombre no es solamente el mal. Entonces, hermanos, la condición humana es terriblemente mala. Si Dios dice eso, y por eso el cristianismo es rechazado. Entonces muchos pastores dicen: no, sí hay algunos que, pero ¿sabes? Dios sabe quién es bueno y quién no. No, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo, es una mezcla de humanismo con catolicismo romano. No. La Biblia dice, como está escrito, como está escrito, ¿dónde? En la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer nomás. Sí, amén. Decir amén. No hay justo ni aún uno. Es decir, la raza humana está muerta espiritualmente. ¿Qué significa la muerte espiritual? La muerte espiritual significa que el ser humano nace sin una relación de amistad con Dios, sino que nacemos rechazando, negando y nacemos de espaldas a Dios. Cuando Romanos 5 dice: y en Cristo tenemos la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Porque sin Cristo, Dios es nuestro enemigo. Y somos enemigos de Dios. Rechazamos a Dios. No queremos a Dios. En nuestra vida, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en nuestros proyectos. No queremos a Dios. Sí, de vez en cuando ir a misa o ir al culto, no sé. Más que eso no. Entonces, eso significa que estamos muertos espiritualmente porque no hay un vínculo, una relación de amor, de amistad con el Creador nuestro, porque es nuestro Creador, aunque no crean algunos. Efesios 2:1. Y aquí lo dice en Efesios 2:1, dice: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso se trata. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y en Cristo Dios nos da vida. Vínculo con Dios y promesa de vida eterna.
Entonces, de enemigos de Dios somos reconciliados con Dios y pasamos a ser hijos de Dios por Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo funciona eso? Si el hombre está muerto, no puede elegir, y si Dios elige y el hombre está rechazando conscientemente, y no, que no quiero, no quiero. ¿Cuántos de ustedes, perdónenme, cuánto tiempo estuvieron rechazando a Dios? Algunos mucho tiempo, entre ellos el que le estaba hablando. Pero yo conocí a otros también, que el Señor les hablaba directa, indirectamente, aquí y allá, constantemente, pero ahí están, como muralla. Hasta que Dios actuó de una manera que obligó a esa persona a ir a la rodilla y mirar para el cielo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dice un pasaje en Filipenses, Dios, ¿qué hace? Pone el querer como el hacer, es decir, Dios elige. ¿Se fija el detalle? Está directa e indirectamente. Mira lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esa es una fórmula por qué llegamos al Evangelio, por qué llegamos a creer. Porque Dios pone este querer. Hay otro pasaje que lo habla de otra manera. Por ejemplo, en Hechos 16:14. Es el apóstol Pablo predicando en Filipos. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué predicaba Pablo? El Evangelio. ¿Quién le abrió el corazón? Dios. ¿Qué hizo Dios? Eligió, ¿o no? Ya. Veamos otro versículo. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese, lo que dice Cristo: todo lo que me da el Padre, yo lo recibo. Pero uno por su propia iniciativa no puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y la palabra que estuve leyendo de que la palabra griega de traer es atraer, arrastrar. ¿Cómo dice que Dios no arrastra? Sí, en griego dice, si Dios no lo arrastra, si mi Padre, si ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo arrastra hasta mí, y yo le resucitaré el día postrero. Eso es lo que está diciendo. Aquí no está hablando de libre albedrío. Vamos a hacer una mención breve más adelante. Y otra fórmula, y aquí está expresada una posibilidad que dice así. Segunda de Timoteo 2, 24, 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Escucharon? Amén. Todo el mundo dijo amén. Amén. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros no sabemos a quién Dios ha elegido. No sabemos qué obra está haciendo Dios. Si Dios lo único, el Señor nos manda a predicar el Evangelio y predicarlo con amor, mansedumbre, gentileza, no agrediendo, porque quizás esa persona se convierte. El Señor, ¿cómo se convierte? Que Dios le da el don del arrepentimiento. Sí, porque yo he escuchado a mucha gente que, no, mire, me voy a gozar la vida, y antes de morirme ahí me voy a arrepentir y me voy al cielo. ¿Seguro?
Porque el arrepentimiento es un don que da Dios. Y jugar con eso es muy peligroso. Entonces, como vemos, todos estos pasajes, ¿de qué nos hablan? De cómo Dios elige, cómo Dios decide salvar, los modos en que Dios decide salvar, los modos en que Dios decide llevar arrepentimiento. ¿Y por qué elige? ¿Quién elige? ¿Para qué lo elige? ¿Por qué lo elige? ¿Porque es bueno? No. Porque no hay justo ni uno. Y esa parte se nos olvida. Entonces, si Dios decide salvar, muchos dicen Dios no decide condenar. Bueno, vamos a ver unos versículos que sí Dios. Tanto tenemos que decir, cuando Dios no elige, no es que Dios ha condenado. Lo primero que tenemos que decir. No ha sido condenado por Dios porque ya estaban condenados. Lo que está haciendo Dios es entre los condenados elegir. Esa es otra cosa. Y algunos seguramente no los van a elegir. Quiere que se condenen. Y vamos a ver qué dice Romanos 9. 9 del 18 al 24. Mire, se lo voy a leer acá. Dice el apóstol Pablo: de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás, esto se parece a alguien de hoy día, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué? Si Él decide, entonces ¿qué culpa tengo yo? Si Él decide condenarme, ¿qué culpa tengo yo? Y la respuesta del apóstol dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Lo que le está diciendo: tú eres criatura, que tú tienes que ponerte a discutir con tu creador las decisiones de tu creador, que es más sabio, más grande, infinitamente poderoso que todo lo que tú eres. Pero los hombres dicen: no, porque no es justo. Dice, lo he escuchado tantas veces. Y aquí viene en el versículo 21 una pregunta para afirmar una idea. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Traducido: Dios no tiene la autoridad y el poder para hacer de la misma carne pecadores y salvos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Y después dice, respecto a los vasos para mostrar su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se fija? Y cuando dice que Dios, si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, no dice que Dios preparó los vasos de destrucción. De la misma carne que está condenada, Dios dejó que fueran condenados. Eso es ya una elección. Y de los vasos de barro dice: yo estos los tengo para mi gloria, para salvación. Entonces, en los cuales dice el apóstol Pablo, estamos llamados nosotros, sean judíos o gentiles. Ese es un pasaje que a mí siempre, cuando lo leí, me golpeó, me llamó mucho la atención. Entonces, pero hay otro pasaje también, Judas 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
escuche, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de los hombres apóstatas, los que profesan y enseñan doctrinas de demonios, y dice, habían sido destinados para esta condenación. O sea, no solo que eran incrédulos, sino que enseñaban doctrinas de demonios, que negaban a Dios o tergiversaban a Cristo, sino que estaban destinados para esto, destinados para esta condenación. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Tome nota. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué significa eso? Que hay hombres y mujeres a través de la historia que Dios decidió no elegir, cuyos nombres no están escritos desde cuándo, desde la fundación del mundo. Esto debería llevarnos a pensar seriamente nuestros conceptos de Dios. No estoy diciendo que Dios condena, no. El hombre y mujer se condenaron cuando desobedecieron a Dios y heredamos esa condenación, esa condición de pecaminosa. Y si como toda la raza humana es de naturaleza pecaminosa, Dios en su infinita misericordia decide salvar a alguno. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios es injusto? Tiene la obligación de salvar a todos. Mire, ¿qué significa ser injusto? Partamos de ahí. Es dar algo malo a alguien que no lo merece. ¿Cierto? Es injusto porque está dando algo malo a alguien que no merece eso malo. Dios ha dado algo malo, entre paréntesis, por ejemplo, un juicio a gente que no lo mereciera. Deberíamos preguntarnos eso. Porque a veces la pensamos, no lo decimos, que es un poco injusto, no sé, Dios sabe todo, pero pucha que... ¿ah? Otros son más bocones y dicen, Dios es injusto, no es justo. Yo he servido al Señor, yo he sido fiel, ¿por qué me lleva a mi hijo? No es justo. Y hay mucha gente que dice cristiana que está resentida con Dios. Entonces, Dios es injusto porque nos da mal que no merecemos, no, da algo malo. Toda la raza humana merece juicio, está bajo juicio. No pensamos en eso, ¿por qué? Tenemos el concepto de que algo bueno tenemos y que nos ganamos a Dios. No, es un concepto humanista. Hay mucho humanismo dentro del evangelio de las iglesias cristianas. Algunas ya ni parecen cristianas. Se parecen a la Cruz Roja. Pero hermanos, Dios no es injusto porque no da algo malo a quien no lo merece. Ahora, ¿Dios es justo? Sí. ¿Por qué es justo? Porque da a cada uno lo que merece. Al pecador, juicio. Al que se arrepiente, bendición. Es justo, ¿no? ¿Todo el mundo dice amén? Amén. Y, por último, esta bendición o este juicio o
Dios lo da según sus parámetros, no los parámetros humanos. Porque nosotros miramos a Dios con nuestros parámetros. Esto es bueno, así que Dios debería bendecirlo. Esto es malo, Dios debería castigarlo. Entonces Dios es justo, da lo que cada uno merece, juicio al pecador, bendición al que se arrepiente, pero según sus parámetros. Es otra cosa que también que no soportamos, según sus parámetros. Y decimos, Dios es misericordioso, y todo el mundo dice amén. Sí. ¿Por qué Dios es misericordioso? ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán y Eva cometieron el pecado, la desobediencia y advertidos y todo lo demás, Dios nos destruyó todo. Lo voy a dejar vivir, voy a hacer esto, es el plan de salvación de los hombres y de su creación. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es dar a alguien un bien que no merece. Adán y Eva merecían ¿qué cosa? Castigo. ¿Y Dios qué decide? Voy a matar 2 animales, voy a cubrir sus pieles, en fin. Yo voy a bendecir porque yo quiero la raza humana, quiero mi creación. La voy a recuperar, así que voy a tener misericordia. Es de un bien. ¿Y cuál es el bien ahí, la promesa? Cristo, la simiente de la mujer. Entonces, Dios es misericordioso, dará a alguien un bien que no merece. Nadie merece ser salvo, hermanos. Nadie merece ser elegido para salvación. Somos todos pecadores, condenados, y condenados justamente por Dios. Por un Dios justo. La elección para salvación en Cristo es pura misericordia de Dios. Y la misericordia, para que sea tal, no es obligatoria. No es un deber de Dios, porque si fuera un deber, ya no es misericordia que viene de su gracia, sino que sería un deber, incluso un deber injusto, ya que tendría que salvar a todos, aunque sean enemigos de Dios. Pero mucha gente dice, decir que Dios elige para salvar es considerado injusto y contradictorio. Y ahí viene otro punto. ¿Por qué es contradictorio? Dice, ¿por qué envía entonces a predicar a toda criatura, a todo ser humano, a todo el mundo? ¿Para qué envía a predicar a todos si Él elige a quien quiere? ¿No se lo han dicho ustedes? A mí sí. Dios, yo le quiero mostrar 3 versículos para que nos demos cuenta de algo. Dios ya ha enviado a sus profetas sabiendo que nadie oiría. Todos los rezarían y nadie le creería. Isaías 6, 9, 10, y dijo Jehová a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien, miren lo que le dice, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hermanos, Dios envía un profeta, Isaías, el más grande profeta de la antigüedad. Se dice uno de los hombres, profetas más sabios que Dios ha dado a Israel. Es decir, ve, predica, pero que se endurezcan, no te van a oír. Entonces alguien diría, bueno, ¿y por qué Dios manda eso? ¿Quiere entenderlo? Lea toda la Biblia. No. Para testimonio de juicio. Ustedes van a juicio, pero supieron, pues tuvieron profeta que les dijo, esto va a pasar, vuélvanse a mí. Para eso. Mire, Ezequiel 2. Por aquí vamos a encontrar la respuesta. Ezequiel 2, 3 al 5. Me permite leérselo así. Llamamiento de Ezequiel y dice,
Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Te fijas? Ese es el propósito de Dios. Y déjeme leerle el otro, Jeremías 1. Jeremías, perdón, hermanos. Jeremías 1, 18-19. Dice: porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, Dios está enviando un profeta que no le va a creer en nadie. Envió a otro profeta, Ezequiel, que lo manda a un pueblo que lo va a rechazar. Y manda a otro profeta que va a pelear contra este profeta. Diría, aquí es irracional, no es lógico. ¿Por qué Dios tiene que tener la lógica humana? Como si entendiéramos nosotros todos los propósitos de Dios. Dios hace según su propósito, que no necesariamente conocemos o entendemos. Y tratamos de explicarlo de acuerdo a nuestro limitado entendimiento, produciendo mayor confusión. Mire, tengo una cita. El teólogo J.I. Parker, norteamericano, escribe en un libro que hizo él, se llama Evangelismo y la soberanía de Dios, siempre en referencia al entendimiento de las paradojas de Dios, como esta, es decir, Dios está enviando a predicar, él elige o le dice al profeta: mira, no te crees en nadie. Dice, respecto a estas paradojas y las explicaciones que busca el ser humano, la raíz del problema es la misma que en la mayoría de los casos de error en la Iglesia: la introducción de especulaciones racionalistas, o sea, buscarle la lógica y racionalizarla, unirla, etc. Racionalistas, la pasión por la congruencia sistemática, una reluctancia, es decir, una no disposición a obedecer, para reconocer la existencia de los misterios y dejar que Dios sea más sabio que los hombres, y en consecuencia el intento de someter las sagradas escrituras a las supuestas demandas de la lógica humana. Eso es. Eso es, buscamos meter, que no es racional, pero está ahí. Pero proclamamos que la escritura es toda la escritura es inspirada. Pero esto no me gusta, esto es contradictorio, esto no es lógico. Así, la paradoja de un Dios, tres personas, ahí tiene una. Dios es una persona, un Dios y tres personas. De un Cristo que es Dios y es hombre. De un Dios soberano y la responsabilidad humana. Cristo envía a predicar a todos y elige a algunos. Hay que morir para vivir. Los teólogos especulan elaborando teologías que reconcilian o que buscan reconciliar las paradojas o se inclinan por una parte de la paradoja. Cristo es Dios y hombre, pero muchos enfatizan su divinidad, otros enfatizan su humanidad,
produciendo herejías que no dan cuenta del carácter de Dios. Así también, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, algunos enfatizan la soberanía de Dios, convirtiendo al hombre en un robot. Incluso no es necesario predicar, porque Dios tiene a todos elegidos ya. Dios salvará a los elegidos. Otros enfatizan la responsabilidad humana, atribuyendo al hombre la capacidad de elegir a Dios. Más aún, el hombre tiene el derecho a elegir, porque Dios le ha dado al hombre un libre albedrío. ¿Te escuchaba eso? Dios me ha dado al hombre como ser humano, tengo el libre albedrío. Mentira. Así que el hombre tiene el derecho a elegir. Cuando Dios elige, no es justo, no es justo. ¿Se fija? Estamos haciendo una imposición a Dios. El hombre tiene libre albedrío, el hombre puede elegir el mal y el bien. Dios no. No es justo. Se elige salvar nomás. Se elige a algunos para salvar, quiero decir. Ese es el hombre imponiéndose a Dios. Déjeme leerle. Eso. Dice Salmo 50, 21. Dice, estas cosas hiciste, dice Dios al hombre, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Mira, Dios nos conoce tan bien. Es como si lo estuviera diciendo, tú piensas que yo soy como tú. Que tengo que tener tu lógica, tengo que tener tu entendimiento. No. ¿Y qué le dice? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Tus pecados, tus tergiversaciones, yo los voy a poner delante de ti. Te voy a hacer juicio. Isaías 55, 8, 9 dice, y aquí lo declara Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Leemos eso, y todo el mundo dice amén. ¿Pero qué significa? Que Dios tiene propósitos, pensamientos, que nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender. Pero somos tan soberbios que intentamos explicar, racionalizar, conciliar las paradojas de Dios. Y eso es un acto de soberbia, más allá de las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo algo, conozco sus leyes, lo puedo dominar y lo puedo usar. Nosotros intentamos dominar a Dios. El dominio de alguien comienza con el conocimiento, la explicación, sus leyes y después uso y manipulación a los propósitos humanos. La soberbia intelectual de la razón humana y de la raza humana, de un ser limitado y pecador, se impone sobre un Dios eterno, omnisciente, santo, santo, santo. Y ahí es donde nosotros y muchos cristianos y teólogos cometen pecado. El humilde, y esa es la actitud cristiana, de reconocer que conocemos un poco de Dios, porque Dios es infinito, y lo que no entendemos debemos reconocer que Dios lo hace funcionar como Él quiere. Y debemos creerla, no buscar la explicación. Entonces, funcionar las paradojas. Y creerla y humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra insuficiencia en todo, incluido en lo intelectual, y alabarlo y gozarnos de todo su ser, no solo de lo que entendemos de Él. La doctrina de la elección de Dios nos asegura algo, hermano. Que lo que Dios elige lo lleva a término.
Esa es nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque esa es su gloria y ese es nuestro gozo. Y si es así, humillémonos, démosle gracias al Señor. Eternamente agradecido, se dice. No nos alcanza, la palabra nos queda hasta grande. ¿Por qué? Porque nos eligió y Él no nos va a soltar. ¿Por qué? Porque su elección y llevarnos a término su obra es su gloria, hermano. Y Dios no va a perder su gloria. No hay nadie que se la pueda quitar. Quiero concluir con Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Buena pregunta. Muestre por la buena conducta. ¿Qué significa buena conducta? Obediencia. Sus obras en sabia mansedumbre. Eso, hermano. La humildad es un acto de sabiduría ante Dios. Reconocer nuestros límites y que no entendemos. Y cuando tratamos de explicarla, hacemos dos cosas. Confundimos nuestra mente, arriesgamos nuestra alma, tergiversamos el carácter de Dios y de Cristo. Y eso es pecado. Oremos, hermanos. Como vieron, antes de terminar, Dios nos elige. ¿En qué momento? Antes de la fundación del mundo. Pero el próximo miércoles vamos a seguir con los otros temas. Oremos, hermanos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, yo le doy gracias, Señor, porque nos ha hecho entender a través de las Escrituras su elección. Usted es soberano, usted es sabio, usted es todopoderoso. Usted elige según su buena voluntad, sus propósitos y según lo que a usted le parece, Señor. Nosotros deberíamos arrepentirnos de llamar tantas veces la atención a Dios por tantas cosas. Perdónenos y ayúdenos a someternos a aquello que no entendemos, a aquello que no nos parece. Que el Espíritu Santo nos lleve a comprender la inmensidad de Dios, que es imposible para nosotros. Anclados a esta tierra con naturaleza pecaminosa, entender todo. Vamos a tener una eternidad para conocerlo. Y esa eternidad nunca se va a acabar el conocimiento, porque usted es eterno. Gracias, Señor, porque esa promesa. Gracias, Señor, porque usted es fiel. Gracias, Señor, porque usted todo lo que elige y promete, lo cumple. Yo me gozo con esta palabra y espero también, Señor, que ponga ese gozo en todos mis hermanos y todos los que oigan este sermón. Padre eterno, Padre misericordioso, yo le doy gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los haga desde mucha paz, sabiduría para vivir este tiempo que parece que va a ser más largo de lo que muchos pensaban, hasta de los más pesimistas. Así que, hermanos, mucha oración y siga leyendo Biblia y medite, si tomó nota de los versículos, medite en estos versículos, estúdielo, para que tenga mayor gozo en nuestro Señor poderoso y grandioso. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Finalizar